Hermanos, muy buenos días. Qué rico que nos volvemos a ver hoy de esta manera. Estamos tan agradecidos con el Señor por una semana más que nos ha regalado, una semana de vida, una semana de fe, una semana donde hemos aprendido a depender de Dios en tiempos tan difíciles como estos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, sus hogares. Gracias por sus niños. Gracias, Señor, porque todos los días el Señor manifiesta su bondad y su misericordia para con todos nosotros. Hemos estado orando cada noche, hemos estado clamando a Dios para que el Señor siga obrando en esta humanidad, en este tiempo tan difícil. Realmente la situación que estamos viviendo amerita que la iglesia mantenga la oración. Orar es una acción urgente, es un sos en la cual nosotros tenemos que corresponder orando a Dios, pidiendo su misericordia sobre cada ser humano en esta tierra. En esta semana oramos al Señor para que la tengamos como Dios quiere, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Quiero animarles, hermanos, para que el próximo domingo, y por favor le pido que me escuche con mucho cuidado, para el próximo domingo vamos a tener la cena de acción, la cena del Señor. Por favor, le pido que en esta semana compre un tarrito de jugo de uva y el pancito para que el domingo usted antes de las 9 tenga en 2 copitas lo que si es para usted, su esposa, sus hijos, en fin, los que vayan a participar, tengan el vino en las copitas y el pancito en pedacitos, para que el próximo domingo participemos de la cena del Señor. Esto es algo que no podemos dejar de hacerlo. Así sea de esta manera, pero Dios tiene que ver en nosotros la obediencia de su iglesia en recordar a Jesucristo a través de la cena. Si no puede comprar el tarrito de uva, pues cómprese unas cuantas uvas, un pedacito de uva, y usted prepara ese juguito y con eso usted puede participar de la cena del Señor. Próximo domingo a las 9 en punto de la mañana, por favor, tenga las copitas con el vino y el pancito, cómprelo con tiempo para que todos participemos de la cena del Señor. Los cristianos hacemos esto con un gran sentido espiritual. Quiero animarles a orar y agradecer a Dios por esta semana. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias por los que ya están allí, Señor, dispuestos de todo corazón para ti. Muchas gracias porque desde que nos levantamos en la mañana ya estábamos preparados para compartir contigo este tiempo. Señor, como si fuésemos al lugar de congregación, así estamos preparados para ti en esta mañana. Deseamos de corazón rendirnos a tus pies, rendirnos con gratitud, con alabanza, con adoración. Gracias, Padre, porque después de una semana nuevamente nos congregamos cada uno en su casa, pero manteniendo el espíritu de obediencia a la palabra del Señor cuando dice que no dejemos de congregarnos. Gracias porque es una bendición poder congregarnos. Así que en cada hogar, allí donde están mis hermanos, bendícelos, derrama sobre ellos tu gracia y maravillosa obra del Espíritu. Sé tú, Señor, poniendo en sus vidas y en sus hogares esa bendición de todos los días. Entregamos en esta mañana este servicio. Por favor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos bajo su infinita voluntad. Señor, hoy queremos levantar tu nombre en alto, con toda gloria y con toda honra, porque tú la mereces. Oramos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Hermanos,
Nuevamente vamos a sacar la guitarrita, vamos a cantar al Señor. Voy a pedir que busquen su Biblia, el Salmo 91. Acuérdese cuando cantábamos en nuestra congregación, y lo vamos a cantar de igual, usted allí en su casa, yo voy a estar entonándolo desde aquí, Salmo 91, y que sea Dios sintiéndose agradado con este salmo que vamos a cantarle al Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en Dios. Si vivimos debajo la sombra del Señor, Dios nos guardará, Dios nos protegerá y el Señor estará allí con nosotros, guardando a su pueblo. Le invito a cantar a Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y yo diré a Jehová, eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Y yo diré a Jehová, eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Oh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y yo diré a Jehová, eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Y yo diré a Jehová, eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré. Señor, gracias. Tú eres nuestro castillo, nuestro refugio. Eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias porque el habitar bajo tu abrigo nos da seguridad y confianza. Qué bueno, Señor. Tú eres nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial. Ahora queremos entonar el Salmo 92. Qué buen tiempo para poderte decir gracias, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia. Vamos al Salmo 92. Dice que bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Vamos a decírselo. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia
Que Dios nos bendiga. Nunca dejemos de alabar a Dios con su palabra, pues así hacían los primeros creyentes. Ellos cantaban esos salmos, cantaban esas porciones de la Biblia y oraban al Señor, y nosotros tenemos que hacer igual. Es parte de la vida del creyente la adoración y es parte del servicio cristiano. Vamos a orar dando gracias a Dios por las cosas por las que siempre hemos estado orando. Voy a pedirles que donde están me acompañen en estos pocos minutos de oración. Padre, grandes cosas has hecho tú en esta vida. Estos son tiempos difíciles. Estos han sido tiempos de dolor, de tristeza. Estos han sido tiempos de angustia, de aflicción. Pero en medio de este tiempo hay un grupo de personas que podemos alabar y podemos adorarte y podemos cantar con gozo en el corazón, porque creemos que el gozo del Espíritu está en nosotros. Gracias, Señor, por Cristo Jesús que está en nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias porque cada vez que nos reunimos podemos alabar y cantar salmos a tu nombre y recordar tus bondades y tus misericordias. En esta mañana, Señor, queremos nuevamente presentarte a todo el cuerpo médico, a todo el cuerpo de enfermeras, personal de la salud, aquellos científicos que trabajan en laboratorios, aquellas personas dedicadas a descubrir esta vacuna, esta medicina, aquellos que están atendiendo, Señor, a los que están contagiados con el virus, aquellos que están en clínicas y hospitales, brindando toda su vida para ayudar al necesitado en la salud. Oramos por todo este cuerpo médico, para que tengas misericordia y compasión de ellos. Dales a ellos, Señor, fortaleza interior, fortaleza espiritual, firmeza. Dale, Señor, ese temple de quien ama su carrera, de quien sabe que tú les diste el conocimiento, toda esa información a través del estudio, y que hoy lo están ejerciendo a favor de quienes necesitan la buena salud. También te damos gracias por todos los enfermos de este virus. Por favor, Padre, pasa tu mano sobre todas estas personas. Los que están en cuarentena en casa, los que están en clínicas, en hospitales, aquellos que están luchando, Señor, y por eso en esta mañana oramos por ellos, porque queremos confiarlos a ti, Padre. Tú eres el que puede sanar y restaurar la vida de ellos, como lo has hecho hasta ahora. Cómo nos alegra cuando cada infectado se recupera, Señor. Así como en la televisión vemos que salen de las clínicas con aplausos de los médicos y enfermeras, nos alegramos porque es una vida que tú has salvado, dirigiendo y guiando la vida de todo ese cuerpo médico y todo ese cuerpo que trabaja en el área de la salud. Gracias por todos esos que dan su tiempo, su vida, para ayudar a los necesitados de la salud. Gracias por las autoridades, policías, soldados, aquellos que están entregados a mantener el orden. Oramos por ellos para que tú los ayudes y los bendigas, a sus familias, protégelas. Aquellos que están infectados, ten misericordia de ellos. Oramos también, Señor, por los que están en las cárceles, ten compasión de ellos. Son personas que también sufren en esos lugares donde están y necesitan de ti, Señor. Yo los presento delante de ti y te pido que tu compasión y tu misericordia sean con los presos, con sus familias. Padre, haz el milagro de llevar tu medicina a todas estas personas que necesitan de tu apoyo. Oramos también, Padre, por los campesinos, por los que siembran el alimento. Es una bendición tuya que en medio de esta crisis tan profunda todavía tengamos alimento en nuestro país para comprar. Oramos para que no falte el sustento en ningún hogar, no solo de Cartagena, no solo de Colombia, sino de todo el mundo.
Dios, que en todo hogar y en toda familia haya el pan de cada día, en especial de los más pobres, de los más necesitados. También, Señor, te pedimos por aquellos sectores de las ciudades donde ha habido mayor proliferación del virus. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú seas quien detengas la carrera peligrosa y mortal de ese virus. Sé tú mismo, Señor, deteniendo esa fuerza maligna, por decirlo así, que quiere dañar y destruir la vida de tantas personas. Dios, tenga compasión de los niños, de los pequeños, de los jóvenes, de los ancianos, de los que más necesitan de ti, Señor. Oramos, Padre Santo, para que muy pronto, pero lo más rápido que pueda ser en tu perfecta voluntad, esa vacuna pueda llegar a tanta gente, a cada familia, a cada hogar. Dios que estás en el cielo, en tus manos queremos encomendar en esta mañana al presidente de Colombia. Tenga misericordia del presidente. Ayúdalo. Jamás imaginó estar al frente de algo tan grande como esto. Dale su fortaleza tanto física como espiritual. Ayúdalo en las presiones que hay sobre él, esas cargas, esas luchas, esas batallas que él vive en silencio. Guarda su familia. Toma todo su equipo de trabajo, el equipo científico que lo aconseja. Dios, te pedimos por el equipo económico. Haz que allí en ese grupo haya sabiduría tuya, Señor. Inteligencia tuya, Padre. Oramos para que el presidente mantenga una actitud humilde, sencilla, humillada delante de ti, postrado delante de ti. Dios, él tiene que reconocer que no es la primera autoridad de Colombia, sino la segunda, porque tú eres el Dios de Colombia, el dueño de Colombia. Y él está como presidente porque tú has permitido que él esté ahí, Señor. Por favor, asístelo, ayúdalo, fortalécelo. Es un ser humano y necesita de ti, Padre Santo. Dale tanto pensamiento y tanta dirección en las decisiones a tomar que él pueda alabarte y glorificarte y públicamente decirle al país que oremos, que clamemos al Dios del cielo, quien tiene en su mano todo lo que nosotros necesitamos en este tiempo. A los alcaldes y gobernadores te pedimos lo mismo, Señor. Ayúdalos, sosténlos, dales dirección y luz para que sepan cómo dirigir en estos tiempos tan difíciles. Rodéales de personas que puedan contribuir a buenas decisiones y que todos ellos puedan orar, puedan buscar de ti, Señor, puedan humillarse delante de ti, Padre. Este es tiempo donde todo el país, todos los gobernantes del mundo y toda la humanidad debe postrarse delante de ti y decirte, Señor, ten misericordia, compadécete de nosotros. En ti está la respuesta a esta necesidad tan grande. Y por último, Padre, quiero suplicarte que sigas guiando las mentes de los científicos, de los que están en laboratorios, de los que están trabajando en pos de esa vacuna. Señor, toma sus mentes, guíalos, dirígelos, ayúdales a encontrar ese punto preciso y exacto que necesitan para que esa vacuna pueda salir al mundo y todos darte la gloria y la honra a ti. Tú la mereces. Tú eres el que todo lo estás haciendo, aunque el mundo no se dé cuenta, aunque la gente no se percate. Antes que esta pandemia saliera, ya tú estabas haciendo lo tuyo. Señor, que pronto el mundo entero pueda decirte, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad sobre nuestras vidas. Oramos para que la gente tenga claro su responsabilidad de no exponerse.
ayuda a cada familia, a cada persona, a todo aquel que necesita la ayuda en todo sentido, y que no falte el pan de cada día en ningún hogar. A los que trabajan en las calles vendiendo sus cosas, sus productos, ampáralos, Señor. Muchos lo hacen por la necesidad. Bendícelos. Pon tu mano también sobre ellos y permite que ellos ganen el sustento de esa manera para su familia. Señor, guarda esta tierra, guarda esta humanidad, y que mucha gente en este tiempo entregue su vida a Cristo Jesús, pueda creer en Cristo, pueda convertirse a Él. Ahora bendiga la palabra y que sea de edificación para nosotros. Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro. Y por favor, Señor, te suplicamos que en este tiempo nada nos distraiga. Estemos atentos a lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra. Nos sometemos a la guianza, a la dirección, a la sabiduría del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana vamos a seguir tocando el tema, el gozo de entrar en la gracia de Dios. Vamos a la segunda parte, son 3 partes. El domingo pasado empezamos hablando de Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 5. Hoy vamos a estar hablando del versículo del 6 al 8 y el próximo domingo vamos a finalizar ese párrafo de la palabra de Dios que va del 9 al 11. Así que esta segunda parte del tema, el gozo de entrar en la gracia de Dios, es una bendición poder entender lo que significa vivir en la gracia de Dios, ser bendecidos con la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a la palabra de Dios, capítulo 5, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay 5 verdades que tocamos el domingo pasado en ese párrafo. La primera verdad, estuvimos hablando cómo por la fe en Cristo hoy estamos reconciliados y en paz con Dios. Por la fe en Cristo Jesús, nosotros estamos en paz con Dios y estamos reconciliados con Dios. Ese es un regalo de la gracia de Dios. Eso es algo que Jesús ha hecho con aquellos que han creído en Él y que Él les ha introducido en la gracia de Dios. La segunda verdad, nosotros hablamos de cómo Jesús es la puerta de entrada a la gracia y a la esperanza de Dios. Cómo Jesucristo es la puerta de entrada a la gracia y a la esperanza en Dios. Por eso dice que Él, la palabra de Dios dice textualmente, por quien también hemos tenido entrada. Jesucristo nos llevó, nos metió en ese mundo de la gracia de Dios. Él y solo Él pudo hacer esa gran verdad. Tercero, estuvimos hablando cómo por nuestra fe en Cristo podemos sostenernos en tiempos de adversidad. Y es lo que la palabra dice, que nosotros nos podemos gloriar en las tribulaciones. Por mi fe en Cristo puedo gloriarme, no en mi fortaleza, no en mi poder, no en mi capacidad, sino en eso que Cristo nos da para poder decir, me glorío en lo que Cristo está haciendo por mí
en mí en medio de la crisis, de la adversidad y de la tribulación. De igual manera, por mi fe en Cristo puedo resistir y puedo perseverar y puedo mostrar mi carácter cristiano en Cristo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, resistencia, temple, perseverancia, pero la prueba del carácter. Estamos hechos de la obra de Cristo, estamos hechos conforme al propósito de Dios para soportar, para resistir, para gloriarnos en Cristo y para decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo Jesús. Y por último, por nuestra fe en el Señor, yo sé que Él puede sostener mi esperanza en la salvación. Por mi fe en Cristo, mi esperanza en la salvación se sostiene, porque estoy confiando en aquel que me introdujo en la verdad de la gracia. Me dio paz en mi corazón al ponerme en paz con Dios, me ha reconciliado con Dios. Y lo más importante, hermanos, es que la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones y por lo tanto no puedo avergonzarme de mi esperanza en Dios, en Cristo Jesús. Hay tanta confianza en Cristo y en Dios que por ningún motivo yo podré perder realmente mi esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque no voy a perder mi fe, mi confianza en Dios. La palabra de Dios nunca deja avergonzado a aquellos que hemos creído en Jesucristo. La segunda parte va del versículo 6 al versículo 8. Y esa segunda parte tiene que ver con el precio de la gracia. ¿Qué tuvo que pasar para que la gracia llegara a nuestras vidas? ¿Qué tuvo que suceder para que usted y yo fuésemos introducidos en la gracia de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió en Cristo Jesús para que hoy usted y yo podamos decir, estamos viviendo en la gracia del Señor, en la misericordia, en la compasión de Dios? Y yo sé que mi Dios mantiene su bondad y su misericordia sobre aquellos que han creído y han confiado en Jesucristo. Así que la pregunta es, ¿cuál es el precio de la gracia? Y la verdad es que, hermanos, ni usted ni yo hicimos nada para merecer la gracia. Todo lo recibimos por amor de Dios, porque Dios quiso regalarnos su amor, su misericordia, su compasión, su bondad y su gracia, salvándonos a través de Jesucristo. Vamos al versículo 6. Y hay 4 verdades que quiero tocar con ustedes. Primero, el versículo 6, el apóstol Pablo empieza diciendo, porque Cristo, fíjense, porque Cristo, ningún otro, no hay otro. No hay manera de poder involucrar a otra persona en el lugar que solo a Cristo le corresponde. Porque Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, solo Jesucristo realmente pudo pagar el precio. Pero porque Cristo quiere decir que Jesucristo es el centro de nuestra gracia. Es el fundamento de nuestra gracia. Y Él es el que nos ha dado y nos ha colocado en la gracia de Dios. Cristo es el portador de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y por eso Pablo no deja ninguna duda en relación a quién nosotros hemos confiado nuestra vida. Solo a Cristo. Porque Cristo, nadie, solamente Él pudo hacer el milagro de traer su gracia. Sin Cristo no hay gracia ni salvación. Él es el portador de esa gran verdad, de ese gran regalo del amor de Dios. Por eso Pablo dice claramente, porque Cristo. Segundo, cuando aún éramos débiles,
porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Estamos hablando ahora en pasado. Usted puede leer esto que se llevó a cabo hace más de 2000 años atrás, pero que usted lo lee hoy y usted puede entender que aquel que vino del cielo otorgó por su inmenso amor a usted y a mí la gracia de ser cristianos, la gracia de la salvación, la gracia de vivir bajo la bondad y la misericordia de nuestro Dios, cuando aún éramos débiles. Y esa palabra es muy interesante, cuando aún éramos débiles. ¿Qué quiere decir la palabra débil aquí? Quiere decir incapaces, impotentes, sin vida espiritual, impedidos para responder a Dios por el pecado. Esa era la debilidad y sigue siendo la debilidad del hombre ante Dios. Porque el hombre por sí mismo no puede responder a Dios. El hombre por sí mismo no puede agradar a Dios. El hombre por sí solo no puede de ninguna manera vivir una vida espiritual como Dios quiere, porque está en la vida del pecado, todavía está preso por el pecado. Y la palabra débil quiere decir alguien que no es posible, que no tiene manera de responderle a Dios como Dios quiere. Por eso Cristo tuvo que venir al mundo. Por eso Cristo trajo su gracia y su misericordia. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo. Ojo con esta palabra, a su tiempo. Dios tiene su tiempo, tenía su tiempo. Dios envió a su Hijo a este mundo en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, la gracia de Dios vino a esta tierra para los judíos, para usted y para mí. Así que la palabra en su tiempo quiere decir que la gracia vino en el tiempo de Dios. Y Dios sabía en su propio calendario en qué momento Cristo tendría que venir a la tierra para entregarnos tanto amor, tanta misericordia, tanto perdón y lo más lindo, su gracia, su compasión, para que usted y yo hoy podamos decir, estoy viviendo bajo la misericordia, la gracia de Dios y por eso gozo del favor del Señor. Hermanos, qué gran expresión, en su tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4. Acompáñeme al libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 versículos del 4 al 6. Mire lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 4 versículos del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de ese tiempo que está hablando Romanos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, o Padre mío. Fíjese, Dios tenía un tiempo para venir a este mundo. Dios tenía un tiempo para cumplir lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Era el tiempo donde su Hijo tenía que nacer, como dice la Biblia, de mujer bajo la ley. ¿Con qué fin vino Cristo? Como dice la palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley del Antiguo Testamento, pero para nosotros bajo la ley del pecado. Cristo es el único que puede realmente demostrar que su vida está conforme a la voluntad de Dios. El tiempo de Dios para la salvación de la humanidad ya ha llegado, ya ha venido. Cristo vino hace un poco más de 2000 años y el tiempo de Dios se cumplió de manera precisa. Hoy la humanidad puede acercarse al Señor Jesucristo confiadamente y decirle, Jesús, tú eres el enviado de Dios,
Tú has traído redención, perdón, salvación, vida nueva al mundo, y que todo aquel que cree en ti puede gozar de ese regalo por la gracia infinita de Dios. Fue Jesucristo quien honró al Padre cumpliendo todo lo que su Padre le había encomendado. Ahora bien, Dios cumplió su palabra profética. Dios había profetizado en el Antiguo Testamento la venida, el tiempo de la venida de Cristo. Vaya a Lucas capítulo 4, por favor, conmigo. Lucas capítulo 4, y usted se dará cuenta en la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, lo que dijo el Señor Jesucristo. Versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí estaba Jesús, revelando que Él era esa persona de quien el profeta estaba hablando en el Antiguo Testamento. Ahora mire cómo termina. Y enrollando el libro, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Jesús, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, hoy mi Padre ha cumplido lo que profetizó, lo que prometió. Hoy el tiempo de Dios ha llegado, no solo a judíos, sino a todo el mundo. Hoy Dios ha venido para visitar a esta humanidad, para que la humanidad crea que Dios le ama. El tiempo de Dios, mi querido hermano, para usted y para mí, llegó en la persona de Cristo. Ahora, si hay alguna persona que todavía no cree en Jesucristo, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no está experimentando la gracia de Dios, permítame decirle, el tiempo de Dios es hoy, ahora, para usted. Ese tiempo permanecerá vigente hasta la segunda venida de Cristo. Por eso, en este tiempo de pandemia, la gente tiene que entender que hoy también es el tiempo de Dios. Hoy Dios quiere que la gente, la humanidad, se vuelva a Él. Hoy Dios quiere que las personas miren a la cruz del Calvario y puedan decir: en esa cruz murió aquel que vino conforme a las palabras del Señor en el Antiguo Testamento. En su tiempo Dios envió a su Hijo. Y hoy es el tiempo de Dios para esta tierra, para esta humanidad. Y la gente tiene que creer en Cristo si quiere gozar de la bendición de vivir bajo la gracia y la misericordia del Señor. Dios quiere bendecir la vida de todo ser humano, pero las personas tienen que creer que Jesucristo es el dador, el portador y quien nos bendice con esa gracia. Y a su tiempo. Y por último, dice: y a su tiempo murió por los impíos. Y esa palabra impíos es una palabra muy clara y define lo que es el hombre sin Dios. Entre la palabra débil y la palabra impío no hay separación. Lo uno y lo otro van unidos. La debilidad del hombre es una debilidad espiritual por causa del pecado. Pero la palabra impío muestra
no solamente la condición del hombre delante de Dios, sino la forma de vida del hombre sin Dios. Así que la Biblia nos enseña que Jesucristo murió por los impíos. Y permítame decirle una cosa, usted y yo éramos impíos y débiles, porque estábamos, como dice la palabra, sin Dios, sin fe y sin esperanza, fuera de la gracia de Dios. Ahora miremos nosotros cómo podemos entender al impío. Impío es aquel que está apartado de Dios, que vive una vida de impiedad por su pecado, vive una vida de maldad por su pecado, vive una vida de pecaminosidad por el pecado, vive una vida de muerte espiritualmente porque está alejado de Dios. Cuando la Biblia se refiere a impíos, se refiere a aquellos cuya vida y cuya conducta o comportamiento es totalmente contraria a la voluntad del Señor. Ahora bien, hermanos, es tan interesante lo que la Biblia nos enseña. Y yo quiero que usted comprenda esto. ¿Por qué el impío no puede gozar de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, sin antes reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado, creer en Cristo y aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Por esta razón, el impío es una persona indigna, no merece ni el amor de Dios, ni la gracia de Dios, porque su vida está enterrada en la maldad. Por eso tiene que reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado, creer en Jesucristo, pedir perdón al Señor por su pecado y su estilo de vida de maldad apartado de Dios. Ahora, algo interesante, nadie quiere reconocer que es malo, pero también es verdad que nadie puede decir delante de Dios que es bueno. Aquel hombre le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para hacer esto? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y ese es Dios. Y con eso estaba dejando claro que la naturaleza del hombre sin Dios es una naturaleza pecaminosa con una vida de impiedad. Es un impío apartado de Dios. Y el impío va directo al infierno. Pero el que se acoge a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios en Cristo, recibe el regalo de Dios, de su amor, de su perdón, de una nueva vida, de llegar a ser hijo de Dios y de vivir bajo la gracia del Señor. Por eso Jesucristo es la única persona que puede hacer eso en la humanidad. No hay ningún otro. Déjeme preguntarle a usted esto. ¿Usted es devoto o devota de quién? Ahora bien, hágase esta pregunta. ¿Esa persona de quien usted es devoto o devota murió en la cruz por usted? ¿Derramó su sangre en la cruz por usted? ¿Le ofreció perdón, misericordia? Esa persona a quien usted tal vez rinde algún culto, o a ese algo a quien usted rinde algún culto, ¿le ha ofrecido la salvación de su alma? Pues déjeme decirle que la Biblia solo dice: porque Cristo, solamente Jesucristo, es quien puede ofrecer a usted la salvación de su alma, porque Él pagó en la cruz del Calvario por su pecado y por mi pecado. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra. Vamos a leer del versículo 11. Porque la gracia de Dios
hablando de esa gracia, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En otras palabras, Dios envió a su Hijo Jesucristo con su gracia, no para condenar, sino para salvación de todos los hombres. El que decide creer en Jesucristo goza de esa bendición. El que quiere vivir como un impío, apartado y alejado de Dios y en su mundo de pecaminosidad, no puede gozar de esta bendición de Dios. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, renunciando a mi vida de pecado, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Nadie puede vivir la vida cristiana si no renuncia a una vida de impiedad, o sea, a una vida de pecado. El cristiano no puede vivir una vida de impiedad. El cristiano tiene que vivir una vida de testimonio porque tiene a Cristo en su corazón. El impío, el débil, puede vivir esa vida de impiedad, pero él tiene que entender que la gracia de Dios ha llegado a través de Cristo para salvación de su alma. Hoy, el mundo de hoy está buscando medicina para su cuerpo y es entendible. Pero los cristianos tenemos que hablar la palabra de Dios para que la gente sepa que también el ser humano necesita una medicina, que es la gracia de Dios, la misericordia, el perdón para su pecado. Y que Dios le limpie para que pueda vivir una vida espiritual conforme al deseo de Dios. Tal vez hoy hay muchas personas diciéndole a Dios: si tú me salvas del virus, si tú me sacas de esta clínica, si tú me restauras de este contagio, yo te prometo, Señor. Muy probablemente mucha gente está diciéndole eso al Señor y le está prometiendo a Dios posiblemente lo que no va a cumplir. Pero la gracia de Dios le está dando la oportunidad ahora. Así no tenga el contagio, así usted esté en su casa. Pero Dios quiere que usted entienda que el deseo de Dios es que usted pueda vivir bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo la mano de Dios y el amparo de Dios a través de Jesucristo. La palabra de Dios entonces sigue diciendo en el versículo 7: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y esto es interesante, porque en otras palabras, lo que el escritor está diciendo, cuán difícil es encontrar a alguien que esté dispuesto a morir por otro. Cuán difícil es encontrar a alguien que esté dispuesto a dar su vida por otro. Solo Cristo pudo hacer eso. Solo Cristo. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por una persona que hace mal a la humanidad? ¿Usted estaría dispuesto a entregar su vida, a morir por alguien que le ha hecho daño a usted? Creo que una madre, por su amor materno, es capaz de ocupar ese lugar, de ser capaz de morir por su hijo. Pero en la realidad es tan difícil que alguien pueda decir: yo estoy dispuesto a morir por otro o por la humanidad. En relación a esto, Jesucristo nos da una respuesta maravillosa. Versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Como en este mundo, un mundo tan egoísta, tan egocéntrico, un mundo donde cada uno vive la manera o vive a su manera, o donde cada uno quiere asegurarse lo suyo,
muy difícil es que uno esté dispuesto a morir por otro. Y menos si uno sabe que esa persona es mala y perversa. Pero Cristo murió, como dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Buena expresión. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo está usted seguro que Dios le ama? ¿Cómo sabe usted que Dios le ama? ¿Qué evidencia tiene usted de que Dios le ama? Mire, muchas personas dicen, yo sé que Dios me ama porque tengo un buen trabajo. Yo sé que Dios me ama porque tengo una buena casa. Yo sé que Dios me ama porque vivo cómodamente. Yo sé que Dios me ama por cosas materiales. Pero si usted no tuviera nada y sencillamente fuera un pobre común y corriente con nada, ¿cómo puede usted estar seguro que Dios le ama? Pues la Biblia nos enseña. La Biblia dice que cuando Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y Él mostró su amor, Él nos da la evidencia de que nos ama. ¿Y cuál es la evidencia? Observe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que estando usted muerto espiritualmente, en que siendo yo un pecador, en que siendo usted débil e impío y siendo yo débil e impío, en que estábamos ciegos, alejados de Dios, viviendo en un mundo totalmente contrario a la vida de Dios, aún así, mereciendo nosotros la muerte y el castigo final, Dios murió, Cristo murió por nosotros. Entonces la conclusión es extraordinaria. Yo sé que Dios me ama porque dio a su propio Hijo por mí. Yo sé que Dios me ama porque su Hijo ocupó mi lugar en la cruz. Era usted quien tenía que morir e ir a la cruz. Era usted quien tenía que responderle a Dios por su vida y mi vida de pecado. Pero Cristo pagó la culpa suya y la culpa mía en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es entender cómo la gracia de Dios es infinitamente grande, a veces tan incomprensible en nuestra mente. ¿Cómo poder entenderlo todo desde la mente de Dios? No podemos. Solamente sabemos algo, que mereciendo yo el infierno, Cristo murió en la cruz por mí para salvarme, para que hoy usted y yo gocemos de la gracia de Dios, salvos y viviendo bajo la misericordia de nuestro Dios. El que está confiado en la gracia de Dios, porque ha creído en Jesucristo, solo puede esperar lo mejor de su Padre Celestial. Por eso quiere Dios que en este tiempo tan difícil que estamos pasando, la gente entienda que aún en medio de este tiempo, Dios está llegando a la vida de la gente. El Espíritu Santo está llegando a la gente. El Espíritu Santo de alguna manera le está haciendo entender a la gente: crean en Jesucristo. Mira a la cruz de Cristo y en esa cruz Cristo murió por ti. Cree en el Señor. Dile a Dios que tú lo necesitas. Dile a Dios que tú te arrepientes de tu pecado. Pídele perdón al Señor y el Señor te perdonará. El Señor está haciendo su obra en este mundo. El Espíritu de Dios se está moviendo en la tierra, trayendo a la mente y al corazón de tanta gente el pensar en aquel hecho de la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz. Dios tiene que ser tomado en cuenta en la humanidad para que la gracia de Dios pueda entrar a la vida de cada persona. Al poner nuestra fe en Cristo, al creer en Él, al recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador, Él nos introdujo a la gracia. Entramos a la gracia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Dice la Biblia: mirad cuál amor os ha dado el Padre
para que seáis llamados hijos de Dios. Yo no soy hijo de Dios por muy bueno. Yo no llegué a ser hijo de Dios porque hacía muchas caridades o porque vivía santamente. Ni usted ni yo llegamos a ser hijos de Dios porque vivíamos una vida religiosa, dedicada a la religión. No, llegamos a ser hijos de Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso Cristo hoy es el centro de nuestra fe cristiana. Él es la devoción de nuestra vida cristiana. A Él le rendimos cada día nuestra vida y queremos vivir para Él con gratitud. Así que la palabra de Dios, al mostrarnos la manera como Dios mostró su amor, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es agradecerle inmensamente al Señor. Inmensamente al Señor. Solo Cristo pudo hacer esa gran verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, y aquí ya vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y aquí hay una gran pregunta que podemos hacernos. Si he entendido el amor de Dios, la gracia de Dios, si he entendido que Jesucristo fue la persona que hizo todo por mí para que hoy yo goce del favor de Dios, aún en este tiempo tan difícil, la pregunta es esta. ¿Qué debemos hacer? ¿A qué estamos llamados por el resto de nuestra vida, una vez que estamos en la gracia de Dios? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estar en la gracia es cada día crecer espiritualmente. Cada día vivir como el Señor quiere que yo viva. Cada día seguir a Cristo como Cristo quiere que yo le siga. Debemos crecer en la gracia. Debemos crecer en el favor de Dios. Debemos crecer en una vida rendida a los pies del Señor. Que Él nos vea con la disposición de hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque Él hizo por nosotros lo más grande. Envió a su Hijo, lo llevó a la cruz, murió por nuestros pecados y nos introdujo en la gracia por medio de la fe en Él, para que usted y yo hoy estemos gozando del favor del Señor. Hay que crecer en la gracia de Dios. Hay que crecer espiritualmente en el caminar con Dios, pero hay que crecer en conocer cada día más de nuestro amado Cristo, de su carácter, de su vida, de su enseñanza. Así que no significa que porque estamos en la gracia de Dios ya todo está listo. Ahora me quedo quieto porque no puedo hacer nada, porque todo está por gracia y por lo tanto no tengo nada que hacer y no tengo compromiso ni responsabilidad, ni dar testimonio, ni voy a sacrificar nada de mí para que otros conozcan del Señor, sino que me quedo todos los días disfrutando de la gracia. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, acuérdate. Soy tu hijo, soy tu hija. Eso no es vivir solo en la gracia. Vivir en la gracia es también estar dispuestos a dar todo lo que somos para servir a Cristo, para caminar con Cristo y para conocer más a Cristo. Mis hermanos, ante esa verdad, me quedan 3 preguntas de reflexión. ¡Qué gran párrafo! Cristo lo hizo todo.
Primera pregunta de reflexión. Una vez que he entendido la bendición de estar en la gracia de Dios, ¿cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios? ¿Cómo estoy respondiendo a esa gracia hoy como cristiano? Segundo, ¿cómo estamos agradeciendo a Dios por su gracia? ¿De qué manera usted le está agradeciendo a Dios por todo lo que Dios ha hecho en usted a través de Jesucristo y lo que sigue haciendo hoy por su gracia? ¿De qué manera le agradece usted a Dios lo que Él ha hecho por usted? Y tercera reflexión, ¿estamos viviendo para agradar a Cristo por su gracia? ¿Estamos viviendo para agradar a Cristo por su gracia? Permítame decirle algo. Todos esos pacientes que salen de los hospitales y los médicos y enfermeras los aplauden porque se recuperaron. Esos pacientes recuperados siempre van a recordar a esos médicos, siempre van a recordar ese equipo de trabajo y siempre van a decir, esas personas lo dieron todo por mí. Esas personas me trataron de tal manera que no escatimaron nada para mi recuperación. Dios los usó a ellos, pero esa persona recibió el favor de Dios a través de ese equipo médico. Y cuando él sale agradecido de corazón. Y la pregunta es, ¿qué cree usted que debería hacer o vivir esa persona de ahí en adelante? Y por eso la tercera, ¿estamos viviendo para agradar a Cristo por su gracia? ¿O por el contrario, todavía vivimos para agradarnos a nosotros mismos? ¿Para complacernos a nosotros mismos? ¿Todavía vivimos para agradar a otros? ¿Para complacer a otros? ¿Qué de mi vida le pertenece a Jesús? ¿Qué de mi vida puedo entregarle a Cristo cada día? ¿Qué de mi vida puedo rendirle al Señor por su gracia, por lo que Él ha hecho por mí? Mis hermanos, este es tiempo donde la gente tiene que entender, la gracia de Dios ha llegado para salvación. Y usted y yo como cristianos ya estamos en esa gracia. Ahora nos toca entender cómo responder a Dios, cómo vivir, qué tipo de gratitud estamos teniendo con Dios por esa gracia. Tal vez usted todavía no ha entregado su vida a Cristo. Tal vez usted todavía no ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Tal vez usted es consciente que le falta buscar de Dios, que quiere tener la seguridad de lo que Dios enseña en la Biblia, de lo que Dios ha hecho por usted. Si en esta tarde, en esta mañana, usted pone su vida y su fe en las manos de Cristo y cree en Él, usted puede empezar a vivir bajo la gracia del Señor. Si usted decide confiar en Cristo su vida, su presente y su eternidad, creyendo que Él murió en la cruz por sus pecados, usted puede disfrutar del amor, de la gracia y de la salvación de Dios. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted necesita creer en Jesucristo. Usted necesita reconocer que el pecado no le permite, no lo deja creer, confiar y entregar su vida a Cristo. Tiene que reconocer que es pecador y pecadora y tiene que arrepentirse de su pecado. Y tiene que creerle a Jesús, confiar en Él, porque solo Él fue a la cruz por usted y por mí. Él dio toda su vida para que usted, si hoy acepta a Cristo, pueda empezar a vivir una nueva vida. Él le dará perdón por sus pecados. Él le reconciliará con Dios, dará paz a su corazón. Él perdonará sus pecados. Él le hará un hijo de Dios. Él le dará una nueva vida para que usted la viva bajo la gracia del Señor. Pero usted debe recibir a Cristo en esta tarde. Yo le invito a que usted
escuche la voz de Dios. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando a la puerta de su vida. Abra su corazón a Cristo. Crea en él. No le estoy presentando una religión. Le estoy presentando a aquel que murió en la cruz por usted y por mí, por su pecado y mi pecado. Usted y yo merecíamos la muerte, el infierno, pero Cristo ha traído su gracia para salvación de nuestra alma. ¿Quiere usted en esta tarde orar conmigo? En esta mañana orar conmigo, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Ore conmigo de esta manera. Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te confieso mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por derramar tu sangre en la cruz para limpieza de mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi vida. Acéptame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Querido amigo, querida amiga que hizo esta oración de fe, tal vez nunca la había hecho de corazón, le animo a que empiece a leer la Biblia. Lea el Evangelio de Juan. Empiece leyendo el cuarto Evangelio. Hay Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan. Todos los días lea un capítulo del Evangelio de Juan y usted aprenderá más de la gracia de Dios. Estaremos orando todos los miércoles para que Dios siga bendiciendo nuestra congregación, todos los hermanos y nuestra nación y el mundo. Que Dios le bendiga y que tenga misericordia de todos. Amén.